Buenas tardes. Estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día en esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con estas bellas personas? Claro que sí, ¿verdad? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por este cafetín, tu programa apologético número 1. Padre, llénanos de sabiduría para que nosotros podamos dar estos temas teológicos tan importantes para tu sagrada iglesia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, pastor, estamos en nuestro cafetín número 106. Le damos gracias a Dios y a ustedes que gentilmente abren las puertas de sus hogares para que esta palabra llegue, inunde de amor y de sabiduría ese lugar, y también para que ustedes puedan expandir esta sabiduría a sus amigos, vecinos, familiares, ¿verdad? Pero vamos a lo que vinimos, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Y es así, pastor. El tema hoy del cafetín es muy importante, ¿verdad? Como todos los temas del cafetín. Pero esta es la más importante. Si usted no ve por primera o segunda vez, es muy importante en especial para esas personas y también para aquellos que no todavía tienen tiempo en la iglesia, pero les cuesta entender la palabra de Dios. Y esta es una manera muy importante, pastor, que este tema es 100% necesaria en las iglesias de hoy en día. ¡Wow! Y es así como dice el título, pastor. La manera más fácil de estudiar la Biblia. Pastor, ¿por qué este tema? ¿Qué Biblia nosotros estudiamos? ¿Con qué Biblia? Porque muchas personas nos dicen, pero esa Biblia que ustedes tienen es diferente a la mía. Explique, pastor. Bueno, nosotros usamos la 1602, la Reina Valera purificada, la Reina Valera purificada. Nosotros no usamos la Reina Valera 1960 porque tiene más de 3000 errores teológicos y además está patrocinada por el Vaticano. Nosotros usamos la 1602 porque está más apegada al original de las Sagradas Escrituras, de las fuentes originales, como al igual está la King James de 1611. Bueno, este tema es muy importante, ya que cuando nosotros comenzamos los caminos de Dios, mucha gente nos daban una dirección contraria, opuesta de cómo estudiar la Biblia. Te decían, tienes que leer el Evangelio de Juan. Otras personas nos decían, tienes que leer los Salmos. Tontería y media, pero no realmente. Nosotros tenemos que tener un método, porque Dios nos exige que nosotros estudiemos con diligencia las Sagradas Escrituras. Entonces, este tema es muy importante y quiero que tú te quedes para que tú sepas cuál es la manera más fácil de estudiar la palabra de Dios. Exactamente. Y bueno, yo puedo poner aquí la experiencia de que tiene uno mismo. Cuando uno llega a una iglesia nueva, uno no sabe y uno se mete a veces a los institutos de las iglesias y te dan un librito y te dice, léete esto, léete esto, léete esto, léete esto. Pero en realidad, pastor, uno se memoriza esas cosas y es como una máquina, pero realmente no estás aprendiendo nada. Claro, porque tu fuente no es la Biblia, es un programa que lo tiene una denominación, una religión, etcétera, etcétera, un discipulado que ellos han hecho con dogmas humanos. Exactamente, pero entonces vamos a la primera pregunta, pastor, y dice así, ¿qué es entonces lo primero que debemos saber para estudiar la Biblia, pastor? Bueno, lo primero, lo indispensable para saber qué necesitamos para estudiar la Biblia es que quiero que tú entiendas que es algo que te nace, algo que tú sientes
dentro de ti y tienes una necesidad por la verdad, tienes hambre de la verdad, eres como un ciervo en medio del desierto que brama por agua. Y nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros obra, ¿verdad? Él es el que está dentro de ti y es el que obra, así como el querer como el hacer, según su buena voluntad. Muchas personas no entienden por qué yo no estudio, por qué yo no quiero estudiar, yo no quiero estudiar la palabra de Dios. Pues no, pues si tuvieras al Espíritu Santo, tuvieras esa hambre y esa sed por la verdad y agradecimiento por tu grande salvación. Muchas personas no entienden que hay un gran agradecimiento porque nos han salvado del fuego eterno. Entonces queremos conocer más a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, a nuestro Dios. Exactamente, pero también está el punto, pastor, de que a veces uno entra como borreguitos, así como un ganado, y te dicen, tienes que hacer esto. Primero te tienes que bautizar, después tienes que hacer esta broma de líder, tienes que hacer este curso, tienes que hacer... Entonces uno como nuevo, la persona nueva no sabe. Claro, porque quizás esa persona tiene el Espíritu Santo, tiene ese querer como el hacer, pero desgraciadamente los dirigentes que tiene enfrente no tienen al Espíritu Santo. Exactamente, pastor. Pero entonces, ¿cuáles son esos aspectos básicos para estudiar la Biblia, pastor? Bueno, hay 3 aspectos básicos para estudiarla. Uno lo vamos a escribir aquí en la pantalla, ¿verdad? Tienes que saber los tiempos. Número 2, tienes que saber cuál es la audiencia, a quién le está hablando Dios. Dios habla a través de la palabra de Dios, pero le habla a una audiencia. Tienes que aprender eso. Y número 3, tienes que saberla, dividirla básicamente la palabra de Dios. Ok, entonces, los tiempos, la audiencia y dividirla. Dividir básicamente, porque podemos dividirla de muchas maneras, pero ¿qué es lo básico? Lo vamos a enfocar en este programa para que tú tengas la manera más fácil de estudiar la Biblia. Ok, pastor, entonces ya estamos haciendo, digamos así, la parrilla, ya estamos calentando el carbón, pastor, porque esto se ve que es fácil, pero en realidad es una buena, digamos así, una buena comida espiritual, lo que vamos a dar hoy. Y para aquellos que nos están viendo a través de ese ojo mágico, ¿verdad? Pastor, ¿cuál es ese primer aspecto, ¿verdad? Que son los tiempos. Bueno, primeramente tú tienes que saber que este libro, la Biblia, es un libro divino. ¿Qué quiere decir eso? Que no es como cualquier libro, es un libro sagrado. Entonces este libro te puede hablar en el pasado, en el presente, en el futuro. Entonces cuando tú estás estudiando, estás leyendo, tú tienes que saber si lo que estás leyendo está en el pasado, está en el presente o está en el futuro, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber muy fácilmente para estudiar nuestra Biblia muy fácilmente? Cuando habla del pasado, habla de la historia. Muchos historias en el Antiguo Testamento, muchos sucesos que acontecieron, etcétera, etcétera. Cuando te habla de profecía o escatología, la Biblia te habla en el futuro. Tienes que saber el tiempo exacto que está hablando. Cuando Jesús dijo algo para el milenio, cuando un profeta dijo algo para la gran tribulación. Entonces tú tienes que saber el tiempo futuro. Y el tiempo presente son las doctrinas que nos tenemos que nosotros regir como normas, como reglas, como iglesia. Eso es muy importante. Esos son los tiempos, ¿verdad? Y también tenemos otro tipo de tiempos que se llaman dispensaciones. La Biblia cuenta con 7 dispensaciones, ¿verdad? Entonces tenemos que dividir esos tiempos en dispensaciones. Primero trabajó con un grupo de personas y luego le dio una redención. Trabajó con Adán, le dio una redención. Trabajó con Noé, le dio una redención. Trabajó con el pueblo de Dios, con la ley mosaica y dio una redención. Entonces hoy en día nos encontramos en el tiempo de la dispensación de la iglesia. Entonces, si tú estás estudiando o estás llenándote de la palabra de Dios y te metes en una dispensación que no es tuya, pues no es para ti y te vas a confundir y al rato no vas a saber ni dónde estás parado. Si estás en los muros de Jericó o estás en tu país. Entonces es muy importante que tú aprendas los tiempos. ¿Por qué? Porque mucha gente tiende a leer la palabra de Dios y dice,
No, pues aquí la Biblia dice esto, ¿va? Así me dijo un pastor hace muchos años, dice, nosotros tenemos que hacer todo lo que la Biblia dice. Entonces le digo, entonces váyase atrás de su casa y empiece a hacer un arca. Por eso debemos de saber los tiempos, porque muchas cosas no aplican para nosotros. Otra cosa que debes de saber de los tiempos, querido hermano en Cristo, es que la Biblia está escrita para nosotros, toda en su totalidad, pero no aplica toda a nosotros, porque nosotros somos gentiles extranjeros, iglesia. Entonces eso es lo que tú debes de saber acerca de los tiempos. Ok, pastor. Entonces, para los que nos están viendo, ¿verdad? Nosotros estamos en el tiempo ahorita de la gracia, de la iglesia, ¿correcto? De la era de la iglesia, la gracia, la era de los gentiles, en esa dispensación de tiempo. Exactamente. Entonces es muy importante esto que está hablando el pastor Carlos, porque a mí no me dijeron nunca eso. Usted es privilegiado porque se lo están diciendo en este momento y a lo mejor tiene un mes en el Evangelio, 2 días en el Evangelio o 40 años en el Evangelio y lo está oyendo por primera vez. Pero dele gracias a Dios que lo está oyendo, porque a uno no se lo explicaron así, pero es muy importante eso, el tiempo. Esa la tenemos ahí. Claro, si usted no está viendo, ¿verdad? A través de este ojo mágico, y tenemos nuestros servicios aquí en esta iglesia donde damos clases de seminario completamente gratis para que usted venga. Y también les pedimos su ferviente oración que es lo más importante. No les pedimos ofrendas monetarias, sino la ferviente oración para que esta palabra de vida, esta sana doctrina que no se predica, llegue a muchos lugares en la faz de la tierra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Pastor, entonces, ¿cuál es el segundo aspecto? La audiencia. ¿A quién Dios le está hablando? Muchas veces la gente tiende a errar, muchas veces, ¿verdad? Lee Josué 1:9 y dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes. Tú no eres Josué, no te está hablando a ti. Dios específicamente le está hablando a Josué, no a ti. Tú no eres el pueblo de Dios, tú eres iglesia. Tú eres la audiencia de la iglesia, tú no eres el pueblo espiritual. Esa es una gran mentira que han fabricado para que los manipulen y hagan las cosas del mesiasismo y judaicén. No, tú eres iglesia, tú eres iglesia. Entonces tú tienes que buscar las palabras que Dios tiene para su iglesia, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Tú no eres filistino, tú no eres salsón, tú no eres, tienes un problema y agarras la onda porque tú te sientes David. No, no te sientes Gedeón, o la clásica, te sientes Débora, y me pones ese ejemplo para el Nuevo Testamento. Entonces ponga mucha atención, tú no eres Débora, escríbelo, subrayalo, tú eres iglesia. Entonces tú tienes que escuchar todo lo que diga Dios, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Y Dios tuvo el lujo de detalle de dejar todo plasmado en las Sagradas Escrituras a través del apóstol Pablo, que es apóstol de los gentiles. Romanos 11:13. Él es el apóstol de los gentiles para nosotros. Entonces, él le encomendaron todo, ¿verdad? Entonces tienes que saber la audiencia, ¿verdad? Porque al rato te vas a sentir, si David tenía y Salomón 900 mujeres, yo también. Exacto. ¿Por qué? Porque no sabes a quién está hablando Dios. No, pues yo me voy a casar con mi prima porque se casaron en el Antiguo Testamento con las primas y a la prima se la riman. Entonces tienes que saber a quién le está hablando Dios. La audiencia es muy importante porque cuando Dios habla a un grupo de personas. Dice, oye Israel, tú no eres Israel, tú eres iglesia, apréndetelo. Cuando dice, oye Israel, sácatelo de tu cabeza, tú no eres Israel. Dice, maldito es el que se dice ser judío y no lo es. Exactamente. Y es muy importante eso que usted está diciendo, pastor, porque evitan muchas equivocaciones cuando tú sabes a quién le está hablando. Por ejemplo, como estábamos hablando, Débora, Dios permitió eso por una razón de que Débora estuviera allí. No, como dicen ahora las hermanas, que es para empoderar, liderizar. No,
Débora estaba casada, ella hablaba con su esposo y también hablaba con el capitán del ejército de Israel a la hora de batallar. O sea, y mucha gente no entiende eso. La razón de Débora era como cuidar a Israel como la gallina cuida los polluelos. Esa era la misión de Débora. Pero la ponen como la líder, la ponen como la persona más, más arriba de todo el mundo. No, ella sabía su posición y ella sabía que ella tenía abajo, ella estaba por debajo de su esposo, y cuando digo por debajo no significa minimizar la labor de la mujer. Ella sabía exactamente el orden de Dios. Exactamente. Y por eso es que ella cubría a Israel, porque ella sabía que ella estaba allí por la desobediencia del pueblo de Israel. Claro, Dios puso a Débora como jueza para burlarse de Israel. Para avergonzar a Israel. Y esa es la razón, y mucha gente no lo sabe. Mucha gente dice que es para empoderar, que es para liderizar, y no es así, es erróneo. Pero pastor, abajo vamos a dejar los enlaces, ¿verdad? De Débora, que tenemos, creo que tenemos una prédica de eso. Claro que sí. Y tenemos también la de las dispensaciones. Van a estar aquí abajo. Cuando termine este video, usted puede chequearlo, si le interesa, por supuesto. Y cualquier pregunta, déjenos en los comentarios. Pastor, el tercer aspecto que vendría siendo la división, ¿verdad? Básica. ¿Cuál es esa división básica? Exactamente, nos dice 2 de Timoteo 2:15, dice: estudia con diligencia para presentarte como obrero que no tiene nada que avergonzarse, que divide o traza la palabra de verdad correctamente. La única forma que tú agrades a Dios, según Hebreos 11:6, dice: sin fe es imposible agradar a Dios, y Él es premiador o galardonador a aquellos que le buscan, y quitaron en la Reina Valera diligentemente. Entonces, la básica división más, apréndetela, es muy fácil: Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo, Nuevo Testamento. Si tú estás en el Nuevo Testamento y empiezas a hacer el sacerdocio y las primicias y la danza, pues estás fuera de lugar. Estás en una doctrina errónea, estás haciendo doctrina de demonios, porque tú no eres el pueblo de Israel. La primera división es el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y cuándo comienza el Nuevo Testamento? Según Hebreos 9:16, el Nuevo Testamento comienza con la muerte del testiador, cuando nuestro Señor Jesucristo es crucificado, es sepultado y resucita después, ¿verdad? Pero ahí empieza el Nuevo Testamento. Entonces, muchas historias en Mateo, Marcos, Lucas y Juan son del Antiguo Testamento, Mucha gente se pasa predicando: Jesús dijo, Jesús dijo, Jesús dijo, Jesús dijo, pero no te dicen que Jesús vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús vino a los suyos, a su pueblo. Entonces, Jesús habló también del reino de Dios espiritual y del milenio, porque también era profeta, además que es Dios, pero Él vino con la misión para el pueblo, y después deja al apóstol Pablo para la iglesia. Entonces tienes que hacer esa división correctamente en el Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento, no nada más decir Jesús dijo, Jesús dijo. Bueno, si Jesús dijo, sácate el ojo o córtate la mano. Pues también Jesús dijo, ¿verdad? Pero no está hablando en este tiempo. Y a ver qué tan importante es saber los tiempos, la audiencia, y dividirla correctamente. También dividirla correctamente es la ley y la gracia. O al revés, la ley y la gracia. Vamos a ponerlo para que sea Antiguo y Nuevo Testamento. La ley y la gracia. Israel, la iglesia. Obras, la fe. Esa es una división que no te debes de salir. Entonces, debemos de saber todo eso, ¿verdad? ¿Cuál es esa gran diferencia, va? La ley, el fin de la ley. Romanos 10:4. Cristo es el fin de la ley. Entonces, tienes que saberla dividir. Si no la sabes dividir, estás perdido. ¿Por qué? Porque vas a estudiar y vas a predicarle otro con chile, mole y pozole.
Exactamente. Y mezclas las cosas y entonces ahí es donde viene la confusión, cuando mezclan las cosas. Pero también, pastor, está cuando viene el rapto. Esa es otra división. Cuando venga el rapto. Claro, cuando venga el rapto, se acaba la era de los gentiles, se acaba la dispensación y empieza la tribulación, y después del milenio tienes que dividir todas esas eventos escatológicos, se le llama. Pero eso ya es más profundo. Pero la división básica es que tú sepas dividir la ley, la gracia, el Israel, la iglesia, las obras y la fe, cosas básicas para que tú no quieras hacer la ley y te quieras hacer sacerdote y al rato quieres hacer primicias y judaizar y diezmar. Exactamente. Tienes que saber dividir. Exacto. Y bueno, nosotros vamos a poner una canción aquí. La estás oyendo, ¿verdad? De Marco Witt, que dice que somos el pueblo de Dios. Y es un error teológico esa canción, ¿verdad, pastor? Claro, cuando tú estudias la Biblia, básicamente, y tú oyes una canción que habla de Dios, no quiere decir que sea lo correcto. Entonces tú tienes que tener discernimiento, como somos el pueblo de Dios, con este tipo que ni sé cómo se llama. No, Marco Witt. Por ejemplo, otra canción de que no quites mi espíritu de mí, pues el espíritu se iba y venía en el Antiguo Testamento, pero ahora ya está permanente, no se puede ir a ningún lado. Exacto. Entonces tienes que saber discernir también en la música. Exacto. Pero ¿cómo vas a discernir? Sabiendo dividir la palabra de Dios, saberla estudiar correctamente, saber los tiempos, saber la audiencia y saber las divisiones básicas de la Biblia. Para aquellos que nos están viendo por primera o segunda vez, estas son nuestras plataformas. Abajo tienen los hashtags para que nos puedan ubicar más fácilmente. Pero recuerde, denle like y suscríbase y denle la campanita. Exactamente. Bueno, pastor, la siguiente pregunta es, entonces, pastor, ¿en qué nos debemos enfocar como iglesia? Bueno, muy fácil, las cosas para la iglesia. Romanos 11:13, Pablo es el apóstol de los gentiles, las doctrinas, los mandamientos, las ordenanzas, todo para la iglesia está de Romanos a Filemón, Romanos a Filemón, Romanos a Filemón. Cuando tú te sepas de memoria Romanos a Filemón, entonces ya ráscale el Antiguo Testamento. Ya ponte a leer los Salmos, ponte a leer los Proverbios, pero si tú no te sabes de memoria Romanos a Filemón, ni te metes con los demás de la Biblia, porque te vas a hacer bolas. ¿Por qué? Porque esa es la prioridad. Nos debemos enfocar en nuestras doctrinas, en cómo llevar una iglesia, en todo eso, las ordenanzas, los misterios de la iglesia. En eso nos debemos enfocar. ¿Por qué? Por la sencilla razón que somos iglesia. Exactamente. Mucho desconocemos estos temas, pastor. Por eso es que es muy importante este tipo de programa. ¿Por qué? Porque hablamos lo que la iglesia no dice. Y dice en Actos capítulo 22, ¿verdad? Que él la compró, esa iglesia, a gran precio, precio de sangre de su propia vida. Es lo más preciado que tiene Dios. Y es por eso, pastor, que mucha gente son iglesias y quieren volverse al judaísmo, al mesianismo. Por eso mismo, pastor. Bueno, es un plan de Satanás, porque cuando llegue el anticristo, si tú estudias y divides y sabes dividir la palabra de Dios correctamente, te vas a dar cuenta que en la escatología habla que la humanidad va a hacerse mesiánica, va a judaizar, y por eso hoy en día hay muchos changarritos que danzan, que diezman, que hacen las primicias y derraman la leche en la fruta, porque ya los están entrenándose para que cuando venga Satanás no se les haga raro. No se les haga tan difícil. Yeah. Por eso es que es importante porque estudiar. todo tiene una sombra. Exacto. Hasta el mal tiene una sombra de lo que va a venir. Sí, porque él es imitador también. Sí, pero Dios tiene tiene sombras. Todo lo que pasa en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que va a venir en la cruz y después en el milenio. Entonces
también el maligno hace lo mismo. Hay una sombra de que la gente se vaya acostumbrando a ser mesiánico, a judaizar, porque el Satanás en el milenio, el anticristo, van a decir, pues vamos a hacer las primicias, pues ya todos las conocemos, vamos a diezmar, pues ya todos lo hacemos. ¿Por qué? Porque ya han sido engañados. ¿Y por qué son engañados? Porque no han creído a la verdad del Evangelio de Dios. Exactamente. Bueno, pastor, ya sabemos cómo estudiar básicamente la palabra de Dios. Más o menos, ahí está digamos así, una enseñanza breve por el tiempo, pero ¿cómo podríamos estudiarla profundamente, pastor? Para esas personas que nos están viendo. Cuando tú ya conozcas todos los tiempos de la Biblia, las dispensaciones, la escatología, las historias, las doctrinas, conozcas todas las audiencias que le habla Dios, a quién le está exactamente hablando Dios, que tú sepas que eres realmente iglesia, entonces que ya sepas dividir correctamente en la palabra de Dios lo básico, entonces ya puedes estudiar más profundamente las profecías, la escatología, la revelación, que es muy importante, todos esos temas hebreos, porque hebreos es un bistec, no cualquiera lo puede entender, entonces todos esos temas ya los tienes que hacer, pero que tengas lo básico, lo fundamental. Haz de cuenta que estás en la primaria, no te puedes brincar de la primaria a la universidad, tienes que tener un proceso para aprender. Exactamente. Y es muy importante eso lo que se está diciendo, porque hay gente que le gusta los atajos, le gustan las cosas rápidas. Claro, hay denominaciones falsas que en un fin de semana te hacen pastor. Sí, lo hemos visto en Boston, sobre todo en ese estado, como hay gente que las hacen en un fin de semana pastor. Ok, pastor, siguiendo con el tema, porque está muy interesante esto, pastor, ¿verdad? Ya sabemos estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Correctamente. Ahora, ¿cómo entenderla? Porque una cosa es estudiarla, ¿verdad? Pero ¿cómo entenderla ahora? Bueno, en primera, si no la sabes estudiar, nunca la vas a entender. Pero si ya la sabes estudiar, se necesita algo más para que tú entiendas. Eso se le llama la luz de Dios, la luz de su Espíritu en ti, el Espíritu Santo dentro de ti, para que te dé luz, para que tú entiendas y, como dice Juan, te guíe a toda verdad. Entonces, se necesita el Espíritu Santo para entender. Entiendo que no me está hablando a mí, entiendo que ya no diezmo, entiendo que ya no hay pastoras, entiendo que yo soy iglesia, entiendo las doctrinas de la iglesia, entiendo las ordenanzas de la iglesia, entiendo las posiciones ministeriales de la iglesia, entiendo los mandamientos de la iglesia. Okay. Entonces, ya el Espíritu Santo es el único que te puede guiar a toda verdad. Entonces, eso es muy importante, porque no solamente es de saber estudiar, sino cualquiera fuera a una universidad, a un instituto bíblico, un seminario, ya entendiera la Biblia, pero hay miles de dominaciones, miles de cristianos, miles de personas que dicen ser de Dios que no entienden la palabra de Dios. Y en el sentido de que no la entiendan, ¿qué pasa, pastor? Bueno, pues cuando no la entienden, hacen falsas doctrinas, y la Biblia los llama doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque están bajo el poder del maligno, bajo el engaño. Y son ciegos de la verdad. Muchos son ciegos, muchos tienen escamas y muchos van a llevar a otros a una gran perdición. Por eso en Santiago nos dice, no hagáis muchos maestros, porque habrá mucho más condenación. No porque el maestro se hacen, sino también es un llamado. El pastor y maestro es un solo llamado. Solamente existen dos posiciones ministeriales para la iglesia: pastor y maestro, y el evangelista. Ok, pastor, entonces ya vamos cerrando acá, ¿verdad? Es importante esto. Diácono, porque todos somos evangelistas. Exacto, todos somos evangelistas. Es pastor y maestro y el diácono. Esas son las únicas dos posiciones ministeriales aprobadas por la iglesia, según Pablo, el apóstol de los gentiles. Sí. Y ya evangelista, todos hacen el papel, hasta el mismo pastor. Exactamente. Ahora, pastor, cerrando ya, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso rápido, pastor. Entonces sería,
lo primero que uno tiene que tener antes de todo esto es el Espíritu Santo. Claro, para que te des de querer como el hacer, para que tú seas como un siervo que brama en medio del desierto, como dice Efesios 2:10, somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras. Filipenses 1:6, que el que comienza la buena obra la va a perfeccionar, claro que sí. Entonces lo primordial sería tener el Espíritu Santo. Estar seguros que tienes al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hacemos, pastor? ¿Cómo hacemos para ser redimidos? ¿Verdad? Porque hay personas que tienen varios años en el Evangelio, pero dicen que están hablando de esto yo no lo sabía. Bueno, nosotros a usted le queremos decir, nosotros no queremos convencerlos a ustedes, porque nosotros no somos quien para convencerlos. Ustedes mismos tienen que leer, estudiar la palabra de Dios, porque ese es otro error que tiene la Reina Valera 1960. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura. Claro, no dice estudia. Y no les conviene a los católicos que estudien. Exactamente. Y la raíz original es estudiar. Entonces, como no te incitan a estudiar, uno no estudia. Pero es un mandamiento para la iglesia. Entonces, ese es un error que tiene también la Reina Valera, que quería enfatizar eso. Entonces, lo primero que tenemos que saber son los tiempos, ¿verdad? Tenemos que también saber la audiencia y tenemos que saber también dividirla. Básicamente. Pero lo más importante es el Espíritu Santo, porque claro, Él es el que nos va a llevar a esa verdad. Nos va a guiar a toda verdad. Entonces, es importante, si tú no entiendes la Biblia, tienes que procurar ese Espíritu Santo. Ahora, pastor, hay gente que tiene 40 años y debe decir, yo tengo el Espíritu Santo, pero no lo entiendo. ¿Cómo es eso? Eso es imposible, porque el Espíritu Santo, una de las acciones del Espíritu Santo es guiarte a toda verdad, y Él te va a dar luz para que tú comprendas los misterios y los estatutos de Dios. Entonces, pastor, ¿qué podemos hacer para ser redimidos por el Espíritu Santo? Bueno, la única forma que tú puedas ser sellado, redimido, que la luz entre en ti, que el Espíritu Santo more en ti, como dice Efesios 1:13, porque has creído a la verdad, al Evangelio de nuestra salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo, ¿verdad? La única forma es creyendo al Evangelio, el Evangelio para la iglesia. Esa es otra división básica. Hay 7 evangelios en la Biblia. El evangelio que nos corresponde a nosotros es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. El evangelio no es declarar con tus labios a Jesús y serás salvo, no, ese es el evangelio que Jesús trajo para los suyos, para los israelitas. Nosotros somos salvos creyendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que fue encomendado a nuestro apóstol, el apóstol Pablo, y nos dice él que si creemos, seremos salvos, si no hemos creído en vano. Entonces mantengámonos firmes en lo que creemos, que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Las Escrituras nos dicen en Romanos 3:25 que Él se puso en nuestro lugar, porque el que debía haber estado en esa cruz era usted y yo, ¿verdad? Se puso como propiciación de nuestros pecados, y tenemos que tener fe en la vida que Él derramó en su preciosa sangre, fe en su sangre. Hoy en día no predican un evangelio sin sangre. Ponga mucha atención, si tú crees de todo corazón, con todas tus fuerzas, habrá un poder especial, sobrenatural. El Espíritu Santo se meterá dentro de ti y Dios va a empezar a trabajar contigo, y Dios te va a poner ese querer como el hacer para estudiar las Sagradas Escrituras en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Y recuerda, pasa la voz.